Fíjense ustedes, ahora resulta que hay un grupo de ex compañeros, digo yo ex compañeros o ex colegas, no compañeros, ex colegas presidentes, que se van retirando y algunos de ellos van formando como un grupo anti-Chávez. Pero es la nueva moda. La nueva moda es, si usted es presidente y se retiró, lo invitamos al grupo anti-Chávez. Y empiezan a dar vueltas por el mundo, a hablar contra Chávez, contra Venezuela, lo que no se atrevieron a decir cuando eran presidentes. Fíjense, aquí está el expresidente, y este es un fascista. Este es un fascista que además apoyó el golpe aquí. El golpe, el 11 de abril, fue apoyado por el entonces presidente español, que es un fascista. Ese es de la calaña de Adolfo Hitler. Es un verdadero fascista de la extrema derecha mundial. Lacayo de George Bush. Un verdadero lacayo. Un tipo que da asco y da lástima. Me refiero al expresidente José María Aznar. Eso lo que da es lástima y asco. Bueno. Y este domingo en El Objetivo, después de la entrevista de Jordi Évole con Nicolás Maduro, entrevistón a cachetadas, o que solo faltaron cachetadas, decía Maduro, el presidente de Venezuela. Pastor, en El Objetivo, un hombre que ha estado cara a cara con la justicia. Un hombre que formaba... Le gustan estas situaciones. En España, algunas... pero que tiene una cierta tendencia, digamos, a alabar los gobiernos bolivarianos y cubanos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Lo destacábamos al comienzo, duras declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su posición respecto a Venezuela. Almagro ha criticado que Zapatero culpara a Estados Unidos del aumento de la inmigración en el país, debido, en opinión del expresidente español, a las sanciones impuestas contra los venezolanos. Antes, el expresidente Zapatero había cuestionado al líder de la OEA por haber dicho que no descartaba una intervención militar en Venezuela. En una entrevista en televisión, Almagro ha aconsejado a Zapatero que no sea imbécil cuando se trata de Maduro y la situación en Venezuela. Entonces, es un consejo nada más, que no sea imbécil. Porque viene haciéndole mandados al régimen desde el 2016. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende a la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para cualquier político. Más asuntos. En Brasil, el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro podría salir del hospital la próxima semana. Nunca me sentí tan bien en mi vida. Muito obrigado. Nunca me he sentido tan bien en mi vida, dice Bolsonaro en ese vídeo subido a las redes sociales. El candidato a la presidencia, apuñalado hace más de 2 semanas, no ha podido hacer campaña en las calles, pero sí ha multiplicado su actividad en las redes sociales en las últimas semanas a medida que iba avanzando su recuperación. Sigue liderando, recordamos, las encuestas de cara a esos comicios del 7 de octubre. Seguimos en Brasil porque ha sido detenido un presunto financiador de actividades de Hezbollah. Se trata de este hombre que van a ver, de origen libanés, llamado Asad Ahmad Bakarat. Sobre él pesaba una orden de captura internacional emitida en Paraguay. La detención se ha llevado a cabo en Foz de Iguazú, en una ciudad fronteriza entre Paraguay y Argentina. En 2004, las autoridades de Estados Unidos calificaron al detenido como uno de los miembros más prominentes e influyentes de Hezbollah, que fue además tesorero del grupo. Gracias, Carmen. Bueno, y vamos con las declaraciones posiblemente más gruesas del día. Son este insulto del secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en Venezuela. Escuchen.
¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante. Por otra parte, defender una dictadura como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí de vestigios de corrupción política. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende a la dictadura venezolana con todos los países del continente. Luis Almagro, el representante de la OEA, le llamaba imbécil a Zapatero días después de que el exmandatario socialista español le reprochara a él haber planteado una posible intervención militar en Venezuela. Zapatero consideró insólito que alguien que dirige un organismo internacional como la OEA desconozca las reglas básicas de la Carta de la ONU. El próximo domingo. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría viajar a Cuba próximamente. Los detalles podría cerrarlos Sánchez esta próxima semana en Nueva York con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, con quien se verá el martes en la sede de la ONU. Sánchez emprende mañana en Canadá una gira que le llevará a Nueva York pasado mañana. Desde Estados Unidos, el ministro de Exteriores vuelve a defender la justicia y la democracia españolas. Aunque reconoce que intentar impedir la consulta del 1 de octubre recurriendo a la Policía Nacional era misión imposible, sostiene que hay un error de percepción de lo que ocurre en Cataluña. Admite que existe un problema político, pero niega que haya presos políticos. In Spain there is no political prisoners. Spain is a full democracy. Spain is a country with the rule of law, with a judiciary who has independence. When people say Franco is back, they don't know what does it mean. El presidente nunca hizo eso, que hizo una propuesta para construir un muro. Borrell niega ahora que Trump le planteara construir un muro en el desierto del Sáhara para frenar a los inmigrantes. El martes, en una charla en Madrid, el ministro dijo que el presidente estadounidense le había sugerido esa opción. Borrell matiza, dice que solo fue una conversación sobre el tema migratorio en general y que no hubo una propuesta formal. Salida de tono del secretario de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Critica al expresidente Zapatero por hacer favores, dice, a la dictadura venezolana, incluso lo llama imbécil. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Bueno, estas declaraciones las hace Almagro después de que Zapatero criticara sus palabras sobre una posible intervención militar en Venezuela. El expresidente español consideró insólito que alguien que dirige un organismo internacional hablara por derrocar un gobierno por la fuerza, como hizo Almagro hace una semana. Lo escuchamos. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población. Escondida en los genitales, así intentaba esta joven española sacar 1 kilo de cocaína de Colombia y traerlo a Madrid. El escáner del Aeropuerto Internacional de Bogotá detectó que ella y su pareja llevaban los narcóticos adheridos al cuerpo y escondidos en los zapatos. Ambos están detenidos y se les acusa de un delito de tráfico de drogas. De hecho. La postura con respecto a Venezuela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido objeto de durísimas críticas por parte del secretario de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro ha llegado a pedirle que no sea imbécil. Según Almagro, Zapatero está actuando como un embajador del gobierno de Nicolás Maduro. Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Defender una dictadura como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha calificado de imbécil al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su posición ante las políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro. Zapatero, que ejerce de mediador de UNASUR en ese país, había vinculado el aumento de la inmigración venezolana a las sanciones impuestas por Estados Unidos y hace unas semanas criticó a Almagro por no descartar una intervención militar en el país caribeño. Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Porque viene haciéndole mandados al régimen desde el 2016. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana. Colombia es el mayor productor de coca del mundo y los cultivos ilícitos no han parado de aumentar desde 2013. Según el último informe de Naciones Unidas, el año pasado crecieron un 17%. El narcotráfico es uno de los grandes desafíos para el nuevo presidente Iván Duque. Recogen de sol a sol la hoja más codiciada. Son los cocaleros de Antioquia, el Putumayo o el Cauca, municipios colombianos donde el cultivo de la coca representa en algunos casos hasta el 80% de su economía. Da más plata que todo, que el cacao, que el plátano. Un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas alerta que la superficie cultivada creció en 25.000 hectáreas hasta alcanzar las 171.000, mientras que la producción de cocaína en 2017 fue de 1.379 toneladas, un 31% más que el año anterior. Hay realmente una percepción de riesgo muy bajo entre los que están sembrando la coca. Y también han logrado aumentar mucho la productividad en los últimos años utilizando fertilizantes. La eliminación de la fumigación aérea con glifosato suspendida tras la negociación de paz con la guerrilla de las FARC y la reagrupación de los grupos ilegales armados como paramilitares y disidencia de las FARC inmersos en el negocio del narcotráfico están también, según los especialistas, entre las causas de este incremento. El nuevo gobierno, presionado por Estados Unidos, busca reducir a 50.000 las hectáreas cultivadas. ¿Cuál es nuestra decisión? Primero, tener una política integral, que podamos avanzar en la estrategia de erradicación y sustitución. El Ejecutivo no descarta resucitar la fumigación aérea para disminuir la superficie sembrada y combatir a los narcotraficantes. Matan a balazos al periodista Mario Gómez cuando salía de su casa en Chiapas. Es el 9º periodista asesinado en México en lo que va de año. Según Reporteros Sin Fronteras, la mayoría de desapariciones y asesinatos de periodistas se producen tras... Esa ha sido la declaración más polémica. La más, digamos, gruesa ha sido este insulto del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en Venezuela. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante. Por otra parte, defender una dictadura como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí de vestigios de corrupción política. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende a la dictadura venezolana. La Secretaría de Estado de Comunicación, Moncloa, esta tarde se ha referido a estas declaraciones del máximo representante de la OEA y ha dicho que se puede discrepar, pero nada justifica el insulto ni se puede perder el respeto a un expresidente del gobierno. Recordamos que Zapatero había reprochado días antes a ese hombre, a Luis Almagro, responsable de la OEA, de haber planteado una posible intervención militar en Venezuela. Dice que no conocía a Almagro ni conoce la Carta de los Derechos de Naciones Unidas. Bueno, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría viajar a Cuba próximamente. Los detalles se cerrarán en principio esta próxima semana en Nueva York, en un encuentro entre el presidente del gobierno español y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien se va a ver el martes en la sede de la ONU. Sánchez inicia mañana una gira que llevará primero a Canadá y luego a Nueva York.
Salida de tono del secretario de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Critica al expresidente Zapatero por hacer favores, dice, a la dictadura venezolana. Incluso lo llama imbécil. Desde Moncloa aseguran que se puede discrepar sobre el asunto, pero nunca hay que perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Almagro ha hecho estas declaraciones después de que Zapatero criticara sus palabras sobre una posible intervención militar en Venezuela. El expresidente español consideró insólito que alguien que dirige un organismo internacional hablara de derrocar un gobierno por la fuerza como hizo Almagro hace una semana. Escuchamos. Sí, denles ejemplo, denles esa lección. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población. Ascienden a 29 los muertos en una... Detienen a una española y a su pareja que pretendían introducir cocaína en España desde Colombia. Les descubrieron en el aeropuerto de Bogotá. Este es el momento en que la mujer, ahí lo ven, tuvo que entregar la droga que escondía adherida a sus genitales y en sus zapatos. Entre su marido y ella llevaban más de 1 kilo de cocaína. Están acusados de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y del exterior destacamos lo dicho por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha vuelto a demostrar que entre sus virtudes pues no figura precisamente la diplomacia. Pues no, Pepe, porque hace exactamente una semana sugirió una intervención en Venezuela y ahora se ha enzarzado con Rodríguez Zapatero, que había censurado aquellas palabras. Luis Almagro le ha llamado, entre otras cosas, imbécil y arcaico. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. Palabras del máximo responsable de la Organización de Estados Americanos ante la incredulidad de quien lo está entrevistando. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Luis Almagro denuncia lo que considera una complicidad del expresidente del gobierno español con Nicolás Maduro. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana. Defender una dictadura como lo ha hecho él, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Almagro, que insiste en sus descalificaciones, que no sea imbécil. Responde así a Rodríguez Zapatero, quien en vísperas de su regreso a Caracas como mediador en un diálogo que no existe, censuró las sanciones internacionales al régimen venezolano. Tantas dificultades de comprensión no se puede tener. Si usted ve las sanciones, tienen que ver con narcotraficantes. ¿Está defendiendo el señor Zapatero el descongelamiento de los fondos provenientes del narcotráfico? Desde la Moncloa rechazan esas declaraciones y recuerdan al secretario general de la OEA que se puede discrepar, pero no perder el respeto ni entrar en el terreno de los insultos personales a un expresidente. Y en Irán, masacre durante la celebración. Durísimos los términos con los que el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha calificado a José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Almagro ha llegado a pedirle que no sea imbécil por la manera en la que el expresidente español ha ejercido de mediador en el conflicto venezolano. Según Almagro, Zapatero se ha convertido en embajador del gobierno de Nicolás Maduro. Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Defender una dictadura como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Precisamente ante la desesperada situación que sufre Venezuela, se multiplican las iniciativas en España para ayudar a la población de ese país sudamericano. En lugares como Canarias, con fuertes vínculos con Venezuela, voluntarios organizan envíos periódicos con alimentos y medicinas para intentar aliviar las penurias de los que viven allí. Preparan como cada semana un paquete para enviar a su familia en Caracas. A mis nietas, a lo mejor alguna amiga, algún vecino, ¿verdad? Productos de primera necesidad que allí, aunque pudieran pagar, no encuentran. Esto no lo consiguen. Tienen el dinero en Venezuela y no lo consiguen.
Como José Miguel y María, cientos de venezolanos se han convertido desde España en un puente de ayuda. Normalmente les digo que están esperando por lo que uno les manda para poder ir sobreviviendo. Alimentos y también medicinas que allí no pueden comprar. Lo último que envié, que me dijeron que no encontraban, eran cosas para la atención. La situación en Venezuela es tan grave que en el último año los envíos de particulares se han duplicado. Voy a revisar que no haya productos que se vayan a dañar. En esta empresa de paquetería no paran en todo el día. La puede llevar como 600 kilos más o menos. Envían por barco y por avión hasta 70.000 kilos al mes y para garantizar que no les roban tienen que escoltar los camiones. Todos nuestros transportes, desde que sale de la aduana y todo, siempre va con custodia. Contenedores como este salen cargados cada semana con una ayuda que gota a gota llega a un país que se desangra. De reclutar, entrenar y pagar a los terroristas. Ya hay respuesta a estas declaraciones que el secretario general de la Organización de Estados Americanos dirigía al expresidente Zapatero. Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Desde Moncloa han asegurado que se puede discrepar, pero no se debe perder el respeto ni entrar en el terreno de los insultos personales. Zapatero, mediador de UNASUR en Venezuela, había criticado a Luis Almagro por hablar de una posible intervención militar en Venezuela. Almagro le ha calificado de ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana. Es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. El presidente Aznar lo digo, y ellos no lo han desmentido ni lo desmentirán. Y nuestros hermanos y hermanas de España, el noble pueblo de España sabe que es verdad. Aznar tiene sus manos manchadas en sangre con la invasión a Irak, con el golpe de Estado a Venezuela. Aznar es un asesino y debe ir a la Corte Penal Internacional también, asesino. En plena polémica por los lazos amarillos en Cataluña, algunas de las marquesinas en el centro de Barcelona han aparecido sobre un fondo blanco y con el lazo al revés, tomando forma de soga. Los carteles rezan la frase "Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes", una cita de Shakespeare. Nadie se ha atribuido todavía la acción y el ayuntamiento ya está retirando los polémicos carteles. Aparecen y desaparecen de calles, iglesias y hasta de marquesinas. Hoy Barcelona despertaba con estos. Desde el ayuntamiento aseguran que se trata de un acto vandálico y que ninguna empresa ha pagado para... Sisplau. Cuidado, els dits. Tio, costa, els cabrons. Costa molt cremar-lo, La Organización de Estados Americanos no descarta una intervención militar contra el gobierno de Maduro para acabar con el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Así lo ha afirmado el secretario general, que se ha desplazado hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, para conocer de primera mano la situación de miles de venezolanos que han tenido que huir por la escasez de alimentos y medicinas. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población. Protestas en Europa. ¿Pero no cree usted que la situación de Venezuela ha llegado a un límite que tiene que actuar la comunidad internacional? Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar
yanquis de mierda. Fíjense ustedes, ahora resulta que hay un grupo de ex compañeros, digo yo ex compañeros o ex colegas, no compañeros, ex colegas presidentes, que se van retirando y algunos de ellos van formando como un grupo anti-Chávez. Pero es la nueva moda. La nueva moda es, si usted es presidente y se retiró, lo invitamos al grupo anti-Chávez. Y empiezan a dar vueltas por el mundo, a hablar contra Chávez, contra Venezuela, lo que no se atrevieron a decir cuando eran presidentes. Fíjense, aquí está el expresidente, y este es un fascista. Este es un fascista que además apoyó el golpe aquí. El golpe, el 11 de abril, fue apoyado por el entonces presidente español, que es un fascista. Ese es de la calaña de Adolfo Hitler. Es un verdadero fascista de la extrema derecha mundial. Lacayo de George Bush. Un verdadero lacayo. Un tipo que da asco y da lástima. Me refiero al expresidente José María Aznar. Eso lo que da es lástima y asco. Bueno, entonces, fíjense lo que ha dicho. Y yo creo que anda medio loco. Chávez lo tiene loco. Fíjate. Ahora anda, este viernes llamó, dice aquí la prensa, esta noticia. Llamó este viernes él a Estados Unidos. Le hizo un llamado a Estados Unidos, a Europa y a las democracias latinoamericanas, según él, a cerrar filas para derrotar al socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez. Fíjate lo que dice Aznar. América Latina es una parte importante de Occidente, dijo Aznar. América Latina, una agenda de libertad. Si América Latina es una parte esencial de Occidente, no podemos permitirnos el lujo de dejarla en manos de regímenes totalitarios. Ignorar el futuro de esta región sería un grandísimo error. El objetivo común, dijo, es derrotar el socialismo del siglo XXI. Bueno, parece que el expresidente de México también, por ahí salió en la prensa ayer. Yo no quiero creer eso que yo leí en la prensa. Anoche lo leí. Porque es de una ridiculez, bueno, que se pierde de vista. Según esa noticia, el presidente Fox, el expresidente de México, habría dicho en su rancho, en Texas, no, en Texas es el rancho del otro lado de acá de Texas, el rancho que tiene allá, que él se iba a venir a Venezuela con su propio caballo, el propio charro, pues, a salvar a Venezuela de las garras de Chávez. Yo no quiero que parece un chiste más bien, pero eso salió en la prensa, así tal cual salió. Bueno, el otro, yo no debería ni nombrarlo, porque son de verdad verdaderos lacayos o cachorros del imperio, como una vez dije. El otro que anda con el mismo cuentico es el Toledo, el expresidente del Perú. Bueno, que lo que da en verdad es asco y lástima. Yo que los vi arrastrarse, babosos, delante del imperio, a mí lo que me producen es asco y lástima. Todos ellos los que he nombrado, ahora se están agrupando. Bueno, como no tienen trabajo, eso es para buscar dinero, entre otras cosas. Como ya se les acabó la teta que tenían, esta era una forma de buscar dinero, ¿no? Para que les den dinero, para que viajen. Ellos dicen que van a viajar por América Latina para salvar a América Latina de la amenaza de Chávez y del socialismo. Aquí en América Latina, sépanlo, como dijo Fidel un día, el genio se salió de la botella y no habrá quien pueda detenernos. Los pueblos despertaron y andan en avalancha por todas partes, abriendo caminos con su pecho, con su coraje, con su historia. Y ustedes, estudiantes de Venezuela, de la Misión Sucre, estudiantes venezolanas, son parte
de esa avalancha de pueblos que hemos decidido ser libres. Hoy ¡váyanse al carajo, yanquis de mierda!